1 de cada 2 personas tiene los niveles de colesterol elevados. ¿Conoces los tuyos? Oxicol con monacolina K y berberina te ayuda con una cápsula al día a mantener los niveles de colesterol bajo control. Oxicol, porque cuidar tu salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil. Oxicol, porque cada latido cuenta. Pregunta en tu farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma. Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio, uno de los últimos de 2024. Es verdad. Joder, cómo pasa el tiempo. Ya te digo. Qué Bueno, mayores somos. A lo que íbamos. Eso, que nos perdemos. Uno de los últimos episodios de 2024 del placer de viajar, que ya todos lo sabéis, pero es que a mí me gusta mucho decirlo. Es el mejor podcast de viajes desde que el 13 de septiembre de 1541 Juan Calvino llegó a Ginebra, un poco enfadado con eso de la religión y tal, y desde entonces hasta su muerte pues estuvo ahí en Ginebra mandando, pero vamos, como iba a decir, como un ayatolá, que nadie se me ofenda, pero bueno, sí. Ejerció un poder absoluto sobre la ciudad y dejó, obviamente, una huella muy importante que todavía hoy en Ginebra se puede ver en algún lado. Ginebra, a la que obviamente vamos a dedicar parte de este episodio, es una de las ciudades más importantes de Suiza, una de sus capitales que nos tenemos que marcar y que además sé que te encantó, sí. Así que tomaré mucha nota. Es la segunda mayor ciudad de Suiza, pero siendo la segunda mayor, fíjate que tienen menos de 200.000 habitantes. Las ciudades en Suiza son pequeñitas. ¿Sí? La más grande es Zurich y creo que no llega a 350.000, o sea, fíjate. Pero bueno, eso también tiene su parte buena, de la que hablaremos más adelante. Y como digo, pues sí, es realmente muy bonita, me gustó mucho. Además, creo que fue... Sí, la primera ciudad de las grandes de Suiza que conocí. Hoy estamos muy preciosistas porque hablando de cosas bonitas, hoy nos vamos a ir a un rincón de Madrid. Guiño, guiño, ya empiezo un poco a hilar, creo que va a ser un programa de hilar porque nos vamos con nuestro compañero David Alonso Rincón a la Sierra del Rincón, que es muy poco conocida y que creemos que merece muchísimo la pena. Pues sí, la verdad es que sí, así que nada, vamos a poner las cadenas en el maletero del coche porque como vamos a Suiza que hace frío y como vamos a la sierra y estamos en invierno hay que ir con cuidado y nada, pues ya preparados. En marcha. Por cierto, Carmelo, a ti que te gusta mucho viajar en coche, tengo una duda. Dime. ¿Tienes una marca de carburante preferida? Por supuesto que sí. ¿Y cuál es? BP. ¿Sabes por qué? Porque a todos los que nos encanta ir de aquí para allá, BP tiene grandes noticias para nosotros y nuestro coche. Y es que BP Ultimate puede llevarte hasta 840 kilómetros más lejos al año. Porque repostando BP Ultimate cuido mi motor y puedo llegar hasta 840 kilómetros más lejos cada año, comparado con combustibles básicos y basado en un uso continuado de 13.000 kilómetros. Los beneficios, además, podrían variar en función del vehículo, estilo de conducción, condiciones del asfalto y de otros factores. Toda la información la tienes en bpar.es. ¿Y tú en qué usas esos kilómetros? Yo los uso para hacer una escapada a mi pueblo cada año. Allí en la provincia de Alicante, allí tengo la casa de mi madre. ¿Y sabes qué? Eso no es todo. Además, hasta el 6 de enero, repostando 30 litros con mi BP, participarás en el sorteo diario de 840 euros en carburante BP Ultimate. Descúbrelo en bpar.es. Pues ya puedes seguir repostando con BP, que me tienes que llevar a mí de aquí para allá o a algún buen sitio. Kelu, cuenta con ello. Pues ya tenemos aquí a nuestro compañero y sin embargo amigo, como decía aquel, y sobre todo nuestro más asiduo colaborador, David Alonso Rincón, y digo el segundo apellido porque viene muy al caso, al que por supuesto todos nuestros oyentes conocen ya. Bienvenido a tu podcast, David. Hola a todos. A ver, Alonso Rincón, cuéntanos dónde está precisamente esa tierra, esa Sierra del Rincón y cómo llegamos allí para conocerla. La Sierra del Rincón, mi segundo apellido. Gracias, Carmelo, por acordarte. Hombre, un momento. Sabemos que viene de ahí, pero en fin. Pues muy bonita. Está en el sistema central, cerca del sistema central, entre la Sierra de Aillón y de Guadarrama, en la comarca de la Sierra Norte, en el extremo nororiental de la Comunidad de Madrid, a unos 100 kilómetros, 90 y pico de Madrid capital. Y bueno, no es muy grande, tiene cerca de 30.000 hectáreas, está compuesta por pequeños pueblecitos que salpican toda esa sierra, son todos ellos muy bonitos y evocan una época pasada, son los
típicos pueblos de sierra, serranos, que están como anclados en el tiempo, ¿verdad? Y que además también mantienen su arquitectura tradicional típica de la sierra. Se llega por la autovía de Burgos, que queda más o menos al este, mirando en el mapa, ¿no? A la derecha, según pues miramos. sales de Madrid para arriba, Sí. por la autovía de Burgos, que es la que salíamos más recta hacia el norte de Madrid, y entonces, pues eso, al poco más de 90 kilómetros, pues está a la derecha. Desde esa zona, y digamos ahí está el túnel de Somosierra, que Eso pasas allá a Castilla y León. A la izquierda quedaría todo es lo que conocemos normalmente como Sierra de Madrid, Sí. y que es más conocida que esto, que yo creo que es un poco un rincón, y vamos ya, con esto acabamos los chistes, Ya, por favor. que es un rincón poco conocido de la comunidad autónoma. Cuéntanos, ¿cómo es el paisaje en esta zona? Y tanto, es muy poco conocido, yo creo que incluso para los propios madrileños y también para los de Castilla y León, porque está tan escondida en esta parte del sistema central que no es que sea complicado llegar, no lo es en realidad, pero bueno, son esas carreteras sinuosas con bastantes curvas. Y también a lo mejor es que la otra sierra de Madrid pues la ha opacado un poco. Tiene ¿no? la fama, más Exacto. bien. Pero aquí podemos encontrar, por ejemplo, el Hayedo de Montejo, que es un bosque maravilloso, muy cerca de estos pueblos, que podemos visitar y pasar una jornada allí estupenda con los niños o pareja o solos, como queramos, ¿verdad? Bien ataviados para la montaña y que sobre todo en otoño está espectacular, como todos los hayedos. Presumen de ser, yo creo que sí que lo es, aunque no lo he comprobado al 100%, porque aquí no comprobamos nada. Esto es un programa muy Somos poco unos serio. sinvergüenzas. Sí, efectivamente. No, bueno, pues hablando en serio, es el hayedo más al sur de toda Europa. Es una curiosidad climatológica, una cosa bastante extraña, y es patrimonio de la humanidad como conjunto de los hayedos europeos. Hay una cosa así que eso es. Y aparte de eso es reserva de la biosfera. Y con todo esto que yo sé que estoy contando, he de decir que no lo he visitado nunca. Pues te lo recomiendo. Yo tampoco, así que voy a prestar mucha atención también a todo lo que nos cuenta. Es uno de mis debes. Lo que pasa es que tiene un sistema de visitas así restringida que... Un poquito, sobre todo por el coche también. Y por incluso por cupos. Es decir, Sí. es que tienes que como que reservar la plaza y como, en fin, somos un poco desastres, pues al final nunca lo haces. Bueno, no está de más, porque en realidad todo este tipo de bosques que hay en la Comunidad de Madrid y también en el Sistema Central, cerca de Madrid capital, son un atractivo estupendo para pasar un día, y es conocido que los madrileños son muy aficionados a ir en masa allá donde Bueno, está es que de somos moda. muchos, claro, y al final es lo que nos queda. De la misma manera que reservamos para comer en un restaurante, porque hoy en día ya si no hay manera, pues podemos apuntarnos para caber en uno de esos cupos y conocer ese hayedo, por ejemplo, maravilloso. Pero antes has hablado de pueblos. Y este es otro de los atractivos de cuando salimos de una gran ciudad, y es encontrarnos pueblos que conserven, ¿no?, una esencia auténtica del ruralismo, pueblos de verdad. ¿Cómo son los que componen la Sierra del Rincón? Bueno, yo destacaría 3 pueblos, de los cuales, por ejemplo, el primero podemos hablar de La Iruela, que posiblemente sea el más famoso de todos. Y es un pueblo que es de los típicos con calles empedradas, como parado en el tiempo, que nos dará gusto pasearlo. Es muy pequeñito, le daremos 50 vueltas y aún así todavía veremos un rinconcito. Voy a repetir la broma. Diferente, ¿no? Y es un entorno además espectacular, con casonas también de piedra, de madera. Y allí tienen un museo, el Museo Harinero, que recuerda la vida tradicional que vivían allí hace poquitos años. Esos museos pequeños de los pueblos, digamos, como etnográficos, a veces la verdad es que tienen muchísima gracia. ¿Y los tejados son de pizarra aquí, como por ejemplo los pueblos negros? Sí, son similares, porque allí nieva bastante, entonces obviamente tienen que construirlos de tal forma que la nieve caiga y no se quede en el tejado, que se puede hundir. Sí, son preciosos. Los pueblos negros tenemos algún día que hablar. Sí, que Ahora hablar que lo has de ellos. sacado, Sí. lo apuntamos para el próximo año, hablaremos un día de ellos porque están francamente bien. A mí de estos sitios muchas veces además me gustan los nombres, que os parece una tontería, pero joder, es que tú vas por la carretera, llegas a un pueblo, está el cartel y pone Horcajuelo de la Sierra. Y dices, oye, qué maravilla, qué sonoridad, eso no se te olvida, es que es una cosa... Casi paras el coche para leerlo bien, porque Sí, además como no es corto, pero vas despacio por ahí, te da tiempo a leerlo. Pues otro de los pueblos que podemos destacar de esta zona de la Sierra del Rincón, un municipio con larga tradición pastoril. Había muchos pastores por aquí, y también con aquellas casas de piedra
que reflejaban esa arquitectura de aquella época en la que vivían más de la ganadería y la agricultura. En esta zona ganadería más que agricultura. Destaca la iglesia de San Nicolás de Bari y el Museo Etnológico y la Fragua, que es algo muy bonito para los niños. ¿La Fragua sigue funcionando? ¿Siguen haciendo cosas allí? ¿O? Bueno, yo lo visité hace un par de años y todavía seguía medio inactivo, pero yo desconozco ahora mismo. O sea, hay muchos de estos sitios que ya casi es un reclamo medio turístico, pero la verdad es que ver una fragua funcionar es una cosa absolutamente fascinante. A mí me parece, yo las 2 o 3 veces que he visto, sobre todo en sitios también que era ya muy enfocado a veces al turista, lo mantienen para el turista, sobre todo, claro. ¿no? Eso es, no lo usan, digamos, como un trabajo diario. Pues ahora ya, digamos, hacer las hoces con la fragua como que está... No, aunque mola, eso sí. No, pero mola, o sea, es una cosa, claro... Hipnótica. Sí, con las chispas, todo eso ahí es una cosa visualmente y fotogénicamente que sabéis que siempre estamos... Bueno, digo estamos porque David también es un fotógrafo... Hago fotos, dejémoslo así. Conspicuo. No, haces unas fotos estupendas y entonces pues siempre es una cosa que realmente visualmente es muy llamativa. Antes has nombrado el Alledo de Montejo y hablando de nombres de pueblos, ese Alledo hace referencia al pueblo más cercano que tiene, ¿no? Este bosque, el Montejo de la Sierra. Correcto. Bueno, es que además es un municipio de origen medieval que cuenta con un patrimonio riquísimo, histórico, artístico. Y además allí que podemos ver conocidísimo, su plaza, que además está la iglesia de San Pedro Incátera y sus casas solariegas y la fuente de los 3 caños. En todos los pueblos siempre hay una fuente, ¿no? 3 caños, 4 caños, 5 caños, 7 caños. Y en este, pues es los 3 caños. Y sobre todo es como el punto de partida del Alledo de Montejo. Que además es que este entorno, yo os lo recomiendo encarecidamente. Si solo vais al Alledo de Montejo pasando por el pueblo, merece la pena la escapada de un día para visitarlo, porque está realmente bien. Hemos hablado, por supuesto, del Alledo, que es la gran estrella de la zona. Yo creo que tampoco hace falta ir al Alledo para disfrutar la naturaleza por allí, ¿no? Simplemente el transcurso entre carreteras debe ser ya muy bonito. Incluso desde el coche, ¿eh? O sea, es que es tan bonita esta sierra. No es muy alta, son picos, son bajitos, ¿no? Pero como está tan recogida, tan metida, vas a ir con el coche a 50, 60 máximo, ¿no? Y entonces vas observando los alrededores. De este invierno no pasa, a ver si un día voy. Y alguna cosa así más allá de los pueblos, de lo que es la naturaleza, cosas curiosas que valgan la pena, que dices, oye, esto no te lo puedes perder. A mí me llamó mucho la atención el Valle de los Sueños y sobre todo la ruta de la silla gigante que tienen allí. Es un sillón en medio del monte. Yo fui con los niños y, claro, hay que subir a la silla. Y es una silla que cuesta bastante subir a ella. Hay que hacerse la foto, que también Instagram... Y la foto, y la tengo por ahí en mi Instagram, luego os la enseño. Desde la carretera M130, en el pueblo de Puebla de la Sierra, que además tiene una exposición al aire libre, que es el Valle de los Sueños, como tal, entre las que están la silla gigante de Meira, que se llama así. ¿Y es una exposición de esculturas? Sí, es como arte integrado con la naturaleza. Yo recuerdo que eran unos 116 obras de itinerario escultórico al aire libre, ¿verdad? O sea, es como que vas recorriendo los alrededores del pueblo y te vas encontrando con estas esculturas. Qué chulo. Qué bonito. Oye, un día tenemos que hacer también un podcast sobre, antes pensando en lo de la silla gigante, los lugares en los que han puesto sillas gigantes para hacerse la fotografía y cómo también se activan en puntos de España remotos, hacen que la gente solo por buscar el banco más grande de la son silla. modas es que en también. León hay también Modas. un banco gigante. Hacemos un podcast totalmente comercial y vendido al siglo XXI, que sea sitios instagrameables o una cosa así. Sí, Vale. no, y de cómo han hecho que lugares que no se pisaban, pues gracias a ese elemento va mucha gente ahí en familia a hacerse la típica foto. Como podéis ver, oyentes, ya estamos preparando el 2025 aquí. Buenos propósitos, estamos ya en el buenos 2000, propósitos. Mentalmente estamos ya ahí Totalmente. Casi en el 26 ya. Oye, David, en la Sierra del Rincón hay un lugar, hablando de nombres, que también tiene un nombre preciso, que es el Bosque de Carpetania. ¿Cómo es este lugar? Uy, el Bosque de Carpetania, pues espectacular. A mí me gustó muchísimo porque tiene una serie de rutas que tú te vas diseñando tu propia ruta por allí. Entonces, lo llaman la red de caminos de Carpetania y está pensado para todas las edades al final y en realidad
Tú puedes ir desde un pueblo a otro, desde una Qué zona a guay. otra, como tú quieras, recorriéndolo, está muy bien señalizado y balizado. Y quedaos con el nombre, la ruta de Carpetania, Red de Caminos de Carpetania, en el bosque de Carpetania. En resumen, por lo que nos cuentas, yo veo que es una zona muy interesante, que está, como decíamos, cerquita de Madrid, porque joder, hoy en día cualquier cosa que esté a menos de una hora es que es ahí al lado. Eso es. Y que además no es, como decíamos, no es demasiado conocida. Yo creo que es un pequeño tesoro. Has hablado antes del hayedo de Montejo y, por supuesto, del otoño, porque en el otoño pues, los hayedos son una cosa espectacular. Pero aparte del otoño, que obviamente nos va a decir que sí, que es perfecto, ¿hay alguna otra época del año que creas tú que sea la mejor? No sé, a lo mejor en invierno nieva y es muy bonito, o en primavera, dinos. Invierno, por supuesto. Lo que pasa es que tiene la problemática de poder acceder por allí sin estar muy nevado, helado, con cadenas, sin cadenas, esté restringido, ¿no? Pero en invierno creo que merece mucho la pena a poder llegar hasta allí y ver esas montañas todas nevadas, esos picos y esos pueblos. Imaginaros, poneros, o sea, no hace falta. Yo siempre hago las comparaciones de otros países. No hace falta irse a Suiza para ver pueblos nevados con sus tejaditos, como tú has dicho antes, de preparados para el invierno, con la teja aquella de pizarra, que lo tenemos aquí, es que está al lado. Sí, ideal para una escapada y de fin de semana. Y en la era de la información, si nos informamos a ver cómo están los accesos y vamos con nuestras cadenas, nuestras cosas, pues no hay ningún problema. Con precaución, no vayáis así a lo loco, que en invierno efectivamente en las zonas de montaña, pues eso, hay que tener un poquito de precaución e informarse. David, muchas gracias por contarnos este rincón tan estupendo. Ahora no era chiste, se me ha escapado rincón, sí. Y no, digamos, cerramos aquí la sección, pero no te vayas muy lejos porque dentro de un rato vas a venir otra vez y nos vas a contar un alojamiento bastante especial en el que has estado, ¿vale? Venga, hasta luego. Kelu y tú y yo nos vamos primero de ofertas y luego a Suiza. Carmelo, vamos a las últimas super ofertas de Travelzoo de este 2024, nada menos. Un Este podcast al menos. paquete de ofertas estupendo, que efectivamente ya en este 2024 no tendremos más, pero oye, para despedir el año están, No está nada mal. pero que muy bien. Sí. Por ejemplo, para empezar, oye, un viajecito a La Mancha, esa región de la que tanto se habla, pero que tan poca gente, digamos, ha pateado, para que nos entendamos, y que está realmente bien. 3 días con cata de queso para 2 personas en Consuegra, en plena ruta del Quijote, y a las faldas del famoso Cerro Calderico, qué nombre tan bonito, que está con sus molinos de viento, preciosos. que es una cosa tan literaria, Sí. y que además que es que son muy bonitos. Es una cosa que yo no sé si es como un poco como el Toro de Osborno, que está tan en el paisaje que me gusta mucho. Bueno, pues es un hotel, que una casa típica manchega del siglo XIX, que está muy bien, y la oferta es estupenda. 3 días, 2 noches, desde tan solo 149 euros para las 2 personas. Muy bien, muy bien. Está muy bien. Ofertaza. Con desayuno y con una cata de 3 quesos, denominación de origen La Mancha. Un descuento que es más del 30% sobre los precios habituales, y solo pues por apuntarte a Travelzoo. Me encanta que incluya ahí vino y queso manchego, sí señor. Claro. Pues en la segunda oferta de Travelzoo está muy bien, porque me llama mucho la atención para apuntármela, para mí que esto nos pasa mucho, Carmelo. Crucero por el Guadalquivir durante 6 días, pasando por el Carnaval de Cádiz, por ejemplo, que Eso es uno está de muy bien, porque los eventos los más viajes, emblemáticos. exacto, momentos buenos. Eso es, vivirlo en directo, con la chirigota, los bailes, las procesiones también, pues es una experiencia que nos encanta. También pasa por Sevilla. Claro, es que son 6 días, así que podemos estar ahí sin preocuparnos por el Guadalquivir por 799 euros, pero es que atención, porque todo lo que incluye: 5 noches en camarote doble, pensión completa, bebidas incluidas en todas las comidas y cenas, animación, asistencia a bordo, tasas de seguro básico, en fin, que al final lo que ofrece está muy bien. 799 euros este viajazo. Y en una zona de la península ibérica que es maravillosa. Otro viaje a un precio que de verdad es, una vez más, de estos que te sorprende. Roma, con un hotel que además tiene vistas al Vaticano. Anda. Y que puedes ir por 3 días, es decir, 2 noches, con vuelos incluidos, desde solo 199 euros por persona. Llama a Travelzoo, que yo creo que se han equivocado. ¿Cómo Sí, puede sí, ser tan barato es esto? verdad, ¿no? ¿Verdad? Pero pasa mucho. Sí. Bueno, pues eso, en un hotel, que además es un hotel, bueno, pues con cierto encanto, con esas vistas al Vaticano que
comentamos, con un patio de limoneros para desayunar, que fíjate qué cosa más maravillosa, en Roma, ojo, que no estamos en cualquier sitio. Y bueno, pues una oferta, como digo, estupenda. En enero y febrero, solo 199 euros para un viaje así de maravilloso. Fíjate que es de fin de semana. Muy bueno. Travelzoo sabe que hay diferentes tipos de viajeros y hay uno de ellos que es muy previsor y que ya está pensando lo que va a hacer en verano. A mí eso me parece muy bien porque te garantiza sobre todo el ofertón y el precio. Y si es con la garantía de Travelzoo, pues mucho mejor. Imagínate irte a Yerba, la isla tunecina de los lotófagos, donde se encontró ahí Ulises en su camino a Ítaca, a esas personas que le intentaban atrapar. Bueno, es una isla, yo la conozco, me encanta, con unas playas inmensas, una isla de pescadores muy tranquila, además con todo este choque cultural que nos encanta de Túnez y bueno, pues todo esto durante 8 días, con todo incluido. Y con vuelos, además, teniendo un ahorro, ya el anuncio, de 700 euros, maleta facturada, por supuesto, 7 noches en habitación doble estándar, en un hotelazo de 4 estrellas, todo incluido, traslados, seguro de viaje, tasas. O sea que solo hay que ir y disfrutar. En Yerba desde 744 euros durante 8 días con los vuelos. Está espectacular. Y hemos estado ya en una ciudad maravillosa como es Roma, pues vamos a otra ciudad maravillosa que a nosotros sabemos que nos gusta mucho, como Lisboa. Que es un hotel de 5 estrellas y que por ser socio de Travelzoo tienes habitación en las plantas altas y vistas sobre la ciudad. Muy bien. Fíjate, las vistas sobre Lisboa son maravillosos. A eso además hay que sumarle un desayuno estupendo, el spa más grande de Lisboa y todo, ojo, 2 noches con vuelos incluidos desde 279 euros. Repito, en un hotel de 5 estrellas con vuelos incluidos y al precio que estaría bien para ir sin vuelo siquiera. Es una auténtica fantástico. Así que nada, una oferta que no puedes dejar escapar, como no puedes dejar escapar ser de Travelzoo, así que tenéis que apuntaros ya de una puñetera vez, si no os apuntado. Suscribid vuestro correo electrónico en travelzoo.es o en travelzoo.com y os llegarán estas maravillosas ofertas y muchísimas más, como a Carmelo y a mí. Efectivamente. ¿Eres de los que echan pepino o eres de los que echan el limón, Carmelo? Soy más de limón. Y luego un chorrito de tónica. Un chorrazo, hombre. Si no, vamos. Y unos hielitos. Si no, hombre, hielo siempre. ¿Hiciste hielo, eso de...? Y hielo, antes, hay que poner hielo en la copa antes de hacer el gin tonic. Para que... Entonces tú pones hielo en la copa y la enfrías, y como ese hielo se agua un poco, lo tiras y pones hielo nuevo, y a partir de ahí haces el gin tonic con ginebra, que es el motivo de este chiste. Guau. Oye, qué ganas qué me han originales, entrado, ¿verdad? pero estaba pensando, hace mucho que no nos vamos tú y yo de copas, muchísimo. Y toca volver, pero sobre todo toca ir de viaje y me encantaría irme a tomarme, pues claro, un gin tonic a Ginebra contigo, Carmelo. A ver, cuéntame, porque ya me has dado alguna pista antes. Oye, me encantó Ginebra. Cuéntame por qué. Pues mira, yo sé que no es una ciudad espectacular en el sentido en el que muchas veces pensamos las ciudades no tiene así como monumentos que dices, bueno, qué cosa más impresionante y tal. Pero sí que es una ciudad que a mí me resultó, primero que nada, muy agradable. Una ciudad en la que realmente disfrutas de estar sin mayor motivo. Es muy paseable, como digo, agradable, es bonita. Y luego tiene algo como que sea un ambiente tranquilo, muy relajado, pero como que te hace a ti mismo bajar revoluciones, ¿no? Llegas ahí y te tranquilizas. Y no es que tenga... porque tiene bastante tráfico, tiene como sabéis, instituciones internacionales y esto, o sea, que no es que sea, pero tiene muchas zonas así muy quietas, muy tranquilas y, no sé, da una sensación de que como que el tiempo que tienes en Ginebra se convierte en un objeto de lujo que se vende allí en Ginebra con todos los demás objetos de lujo que se venden en esas tiendas fantásticas, sobre todo de relojes y tal. Pensando en esto del relax que uno siente a veces en ciertos lugares, que a priori podría pues no inspirarnos algo así, yo creo que el hecho de que exista un lago en la ciudad también hace su aportación, ¿no?, a esto. Yo soy fan, confeso y convicto de los lagos en las ciudades, que la verdad es que los he visto en no demasiadas, pero en casi todas las que los he visto eran ciudades suizas. Y a mí me parece que es algo que le da a la ciudad como... Siempre lo digo, es que les da una luz especial, porque claro, es una zona, digamos, es como que la mitad de la ciudad se abre y tiene una luz muy especial y tiene pues esa tranquilidad. Tiene también...
un horizonte que, de nuevo, a mucha gente le parece una tontería, pero es un horizonte muy grande, ¿no? Es un lago grande como el lago Léman en Ginebra, que es uno de los más grandes de Europa, curiosamente. ¿Onda? Pues claro, hay una parte que ahí siempre se te pierde la vista, ¿no? Y es agradable. Es como estar al borde del mar, pero distinto. A mí me parece distinto. Bueno, pues todo eso lo tiene Ginebra con ese lago. Ginebra está justo al extremo del lago Léman, al otro extremo estaría Montreux, que es una ciudad también muy recomendable y famosa, y entre medias pues ese lago que es de los más grandes de Europa en cuanto a volumen de agua, creo recordar. ¿Y era se muy puede uno profundo. bañar o no? Sí, ahora te voy a contar. Vale. Antes de eso, decir que Ginebra tiene las dos cosas. Hablamos de ciudades que tienen lago y ciudades que tienen río. Pues Ginebra tiene las dos cosas porque el Ródano, que es uno de los ríos grandes de Francia, hace poco hablábamos de Aviñón, pues allí también está el Ródano. Pues el Ródano empieza en unos glaciares por ahí perdidos en las montañas suizas, llega al lago de Ginebra, atraviesa el lago misteriosamente, pero el río que sale del lago de Ginebra, precisamente por Ginebra, es el Ródano. Pasa por la mitad de la ciudad, ya sale un señor río ahí, no es nada de esto que digas, fíjate que luego esto es el Ródano, no, ya hay una cantidad importante de agua. Entonces tiene un poco las dos cosas y yo eso me parecía muy bonito. Y esta parte alrededor del río y en el borde del lago, pues la verdad es que es una de las más lujosas de la ciudad, ¿no? Es donde están buena parte de estas tiendas que hablábamos lujosas, están también algunos de los mejores hoteles y la verdad es que es lo que decíamos, ¿no? Tienen ese poder de relajación que tiene el lago que lo hace muy especial. El lago de Ginebra además tiene una de las atracciones más conocidas de la ciudad, yo creo que es montarse en barco, imagino. No. Ah. No. Es lo que si tú miras una postal de Ginebra, sobre todo de los años 70, ¿qué te sale? El chorrazo inmenso. Ay, es verdad. Claro. Un chorrazo. Que le llaman el jet dog, en francés es como mucho más fino, pero en realidad el jet dog con ese nombre no es otra cosa que un chorro de agua. Un chorro de agua puesto en el lago, allí, claro, muy cerca de la ciudad. Pero claro, es que es un chorro de agua que según le dé el viento y tal, es decir, si no le da mucho el viento, llega a 140 metros de altura. Es decir, es acojonantemente grande. ¿Cómo les gusta presumir a los sitios de agua, eh? Hombre, pueden. Pueden. O sea, lo cierto es que pueden. El caso es que esto, por lo visto, nació como una forma de desaguar las alcantarillas de la ciudad. O sea, a lo mejor cuando había así lluvia o lo que fuese, pero acaba convirtiéndose, pues eso, en un auténtico mito turístico, porque es un espectáculo. Y de verdad, claro, lo ves desde toda la ciudad. Es decir, desde prácticamente todos los sitios, en cuanto subes un poco lo ves allá abajo en el lago, pero yo recuerdo que había como una especie de un mirador, un embarcadero así, que estaba bastante cerca, no tanto como para que te caiga el agua encima, pero que estaba bastante cerca y era impresionante. Y luego tiene otra cosa curiosa que no creo que veas, que lo oyes. Lo oyes prácticamente durante todo el día, estás oyendo ese ruido del agua cayendo y la verdad es que es la típica cosa que todos lo hemos visto 3000 veces, lo has visto en postales, lo has visto en películas, te lo ha contado el vecino y llegas allí y te gusta más de lo que pensabas. Porque claro, tú estás aquí y piensas, bueno, pues oye, sí, Carmelo, mucho rollo, pero es un chorro de agua. Y en días de viento tiene que ser gracioso. En días de viento no, pero está bastante en el centro, o sea, está como muy cerca de la ciudad, pero en el centro del lago. Es decir, no moja habitualmente. Eso sería más divertido, pero los suizos son muy ordenados. Es verdad, son gente seria. Bueno, sí. Hay también un puerto así bastante cuco con un no me sale ahora la palabra. ¿Embarcadero? No, el muro. Un dique, una presa, un dique, sí. En fin, hay otra palabra que ahora no nos sale, nos saldrá un poco más adelante, así como bonito, curioso, vintage, con los barcos allí, sobre todo veleros así bonitos y tal. Y luego hay un sitio que me has preguntado antes si te podías bañar, que es muy curioso porque son los baños de Paquís, que es como, pues es una zona de baños, es como una piscina con un aire así vintage, muy sesentero, curioso, pero que está en el agua del lago, bastante fresquita, me supongo yo, y es muy típico de Ginebra, ¿no? En cuanto hace buen tiempo, pues la gente va allí a bañarse, a pasar el día y tal. Y recuerdo que yo estuve por allí porque tenía sobre todo una cafetería bastante barata, lo cual en un país como Suiza es importante. Pues, es un valor que al que hay que darle su verdadero auténtico valor.
y se comía bastante bien. Era me recuerdo que tomé una ensalada que si no hubiese sido porque le echaron cilantro habría estado muy buena, pero no, la comida estaba bien. Y por supuesto, lo has dicho tú antes, hay que darse una vuelta en barco. O sea, claro. En todas las ciudades suizas, una de las cosas que puedes hacer y que debes hacer es darte esa vuelta en barco, que en este caso está muy bien porque el lago Lema es, como digo, de los más grandes. No recorres todo el lago porque es gigantesco. O sea, es de verdad, digamos, es este tipo de lago que los españoles no somos capaces de asumir lo grande que es porque no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces es un lago enorme, pero lo recorres, digamos, todo lo que son las cercanías de la ciudad. Ves, por ejemplo, pues todas las villas de superlujo que hay en las orillas. Ves así de lejos las instituciones internacionales que se pueden visitar, pero yo en mi viaje no tuve tiempo de hacerlo, pero que hay edificios que están muy bien y hay bastante gente que me ha recomendado que hay que visitarlos. Yo no puedo hacerlo, pero creo que sí que vale la pena. Y bueno, pues luego ves la ciudad desde el agua. Es algo que a mí me gusta mucho, siempre muy relajante. Y siempre, además, recomiendo, si puede ser, que se hagan estas vueltas con los barcos que hay en muchas ciudades suizas, que no son... Hay barcos turísticos y están muy bien, y hay barcos que no son turísticos, sino que son como barcos de línea. Claro, taxis, autobuses que van recorriendo la orilla. Entonces van parando en los pueblecitos y tal, y eso a mí me parece que le da un plus de encanto, porque bueno, vas viendo estos pueblos, vas viendo a la gente que realmente está usando eso, que no son solo, hay algún turista ahí, pero no son solo turistas, sino que son indígenas que suben, bajan, o sea, a mí eso me parece que... A mí con esto que estás contando ya me has convencido, ¿no? Pensar en vivir pues estos recorridos por el lago y demás, pero ¿hay algún motivo más por el que debamos conocer Ginebra? Sí que lo hay. Mira, a mí la parte vieja, la ciudad vieja de Ginebra, que yo creo que no es demasiado conocida, no es de lo más conocido, pero a mí me pareció preciosa. Está toda como en una pequeña colina, no es muy grande, no es una zona así tal. Cuando digo la parte vieja es que es vieja, muy vieja, es decir, toda esta zona que os decía del lago son también casas, no sé, siglo XIX, tal, muy bonitas. Pero esta parte es todavía más antigua y está, como digo, en una colina con cuestas así muy, muy pronunciadas, ¿no? Que eso como que te choca un poco respecto a la otra parte que es muy llana. Y es muy francesa. Claro, estamos a kilómetros de la frontera, literalmente, creo que ha hecho 9 kilómetros de la frontera, es decir, muy cerca, y es una ciudad que habla francesa, es decir, que es una zona muy francesa, y yo no lo había pensado en su día, pero preparando un poco esto y viendo alguna de mis fotos antiguas, me ha recordado a Aviñón, que hablamos hace poco de ella, porque esto hace, pues, tiene un aire, se parece, ¿no? También tiene su propio carácter, es decir, no digo que sea exactamente igual, pero tiene esa influencia francesa, y la verdad es que era muy bonita, y así como placitas pequeñas con locales para tomarte tu café o restaurantes. La verdad es que era una zona con mucho encanto. Está la catedral, y la catedral era curiosa porque era como una mezcla extraña de cosas. Entonces, y además a como distintos niveles, y ahora me explico. Extraño, ¿por qué? Pues porque tiene una fachada neoclásica, así que parece de esta imitación de templo griego, ¿no? Con columnas, con el triángulo encima, es decir, no sé, muy, muy tópica del neoclasicismo, que es un estilo que para las iglesias a mí no me acaba de... En fin, pero bueno, bien. Pero dentro es gótica, y es un gótico así además como muy, muy austero, porque claro, es una cosa ahí, hablábamos antes del calvinismo, pues el arte religioso era como muy austero, entonces es un gótico, pues eso, muy austero, bastante puro, que es bastante bonito. Luego, digo que tiene varios niveles porque se podía subir a las torres. Como he dicho, esta zona está en una colina, entonces es como lo más alto de la ciudad, y desde las torres estás, bueno, con una vista maravillosa de la ciudad y del lago. Claro, y del lago, desde ahí arriba. Exacto, se veía precioso. Yo recuerdo esa vista, la recuerdo con muchísimo cariño. Y luego resulta que debajo de la catedral hay unas excavaciones arqueológicas en las que lo que ves es la Ginebra romana. Es decir, que fíjate que pues, en el mismo sitio, a distintos niveles, tienes bastantes cosas. Las excavaciones esas no eran demasiado grandes, pero eran muy interesantes. La verdad es que estaba bien. Además, que estuviese allí en la catedral como que le daba como un plus, ¿no? Es una cosa, no sueles sí, un post histórico, claro, una importancia. Antes has nombrado el tema de los relojes suizos. Sí. Y bueno, quería preguntarte por museos, porque sé que eres un apasionado de los museos y creo que en Ginebra hay un lugar donde se unen ambos conceptos. A ver, los relojes suizos obviamente son una de las cosas de que podrían hacer un hilo para viajar por Suiza
Claro. precioso, porque además a mí siempre me han gustado mucho los relojes, pero yo creo que a la mayor parte de la gente, aunque no te gusten, no seas aficionado, solo conoces 2 o 3 marcas tipo Rolex, tal, pero es un mundo que llama la atención, ¿no? Y que cuando te asomas un poco te sorprende. Entonces, en Ginebra, la mayor parte de las marcas suizas no son de Ginebra, pero en Ginebra sí que hay 2 cosas que están muy bien. Una de ellas es el Museo Patek Philippe. Patek Philippe, habrá gente que lo sepa, pero yo creo que mucha gente que no, es una de las grandes marcas tradicionales de la relojería suiza. Es de las más famosas, de los más caros, de los más... Tienen algunos que son realmente muy, muy, muy bonitos y que tienen ese concepto que a mí me gusta mucho en algunas cosas, de hacer cosas como duraderas y tal. De hecho, el eslogan es algo así que un Patek Philippe nunca es tuyo, nunca es tuyo del todo, sino que tuyo es el privilegio de guardarlo hasta la siguiente generación. Qué bonito. Que me parece muy bonito. Sí. ¿No? Entonces, digo esto porque también, si con esto en la cabeza, la gente entenderá más el interés que tiene el Museo Patek Philippe, que está ahí en Ginebra, que era un museo fantásticamente puesto. Algunas veces hemos hablado aquí, yo recuerdo, de museos de marcas, por ejemplo, de Mercedes, ¿no? Que era espectacular. Pues era un poco esa idea, un museo en el que te cuentan una historia mucho más allá de la historia de la marca, que tenía, yo creo que cientos de relojes, era una cosa celular, pero todos o casi todos eran piezas digamos, con un motivo. Es decir, no eran, mira, aquí un reloj, aquí otro reloj, aquí otro reloj, sino que había muchísimas cosas que eran muy curiosas, que eran muy llamativas. Estaba muy bien montado y lo dicho, yo creo que es una visita que a mí me gustan los relojes, pero que no hace falta que te gusten los relojes y probablemente, de hecho, cuando salgas de allí te empezarán a gustar los relojes, ¿no? Claro, y el componente filosófico que tienen. Al final es un objeto que mide el tiempo. Entonces, todo lo relacionado con él y la trayectoria a lo largo de la historia en un país como Suiza, pues yo creo que tiene un componente también hasta emocional. Sí, está muy bien y eso, a mí hay una cosa que me gusta mucho, que es que las cosas sean bonitas. Aparte de que luego tengan un uso, ¿no? Pues yo creo que eso siempre las hace más agradable. Un reloj, pues que sea bonito. Una cámara de fotos que sea bonita. No sé, cualquier cosa, una botella que sea bonita. Entonces, yo creo que eso hace la vida más agradable. Claro, la estética también es parte de la filosofía. Claro, o sea efectivamente. Pues bueno, pues el Museo Patek Philippe, muy recomendable para ver esto. Y luego, aunque decía que la mayor parte de las fábricas suizas no están en Ginebra, sí que hay alguna. Yo tuve la suerte de visitar la manufactura, que las fábricas de relojes se llaman manufacturas, porque muchas cosas siguen estando hechas a mano, ¿no? Entonces, la manufactura de una marca que se llama Frank Müller, que tampoco es de las más conocidas, pero es, una vez más, de las más caras, de las más prestigiosas. Hace relojes además menos clásicos, o sea, son como más modernos, en vez de ser redondos tienen forma así de tambor, muy más llamativos. Son relojes muy curiosos y relojes muy complejos, o sea, decir, con muchas... En relojería, cada uno de los mecanismos que tiene un reloj se llama una complejidad. Una complicación, perdón. Estos son relojes con muchas complicaciones. ¿Sí? ¿No? Y tienen que si un turbillón, no sé qué, en fin, son muy curiosos. Y entonces puedes allí ver un poco cómo los hacen, cómo son, cómo los montan. Ver, por ejemplo, el hecho de que un reloj de estos súper caros, hay un señor especializadísimo con muchos años de experiencia, mucho conocimiento, que todas las mañanas va allí a la fábrica y se pone delante del reloj y a lo mejor en ese día consigue ponerle una pieza. Y está, sin exagerar, y está meses trabajando en ese reloj. Y claro, cuando luego te explican que ese reloj vale, pongamos, 800.000 euros, pues entiendes que realmente a lo mejor no es un precio tan exagerado, sino que hay detrás pues mucha sabiduría, mucha especialización, mucho cariño también, mucho amor, mucho tal. Entonces, visitar eso y ver cómo se fabrican esos relojes, esos los de 800.000 euros, y algunos a lo mejor no tan caros, quiero decir, pero bueno, relojes de estos caros muy buenos, pues a mí me parece que es realmente muy interesante. Ya sabes que a mí las fábricas me encantan, esto de ver cómo se hacen las cosas. De las cosas, claro. Pero en estas yo creo que son especialmente bonitas, especialmente delicadas, así que es algo, bueno, pues que vale la pena visitarlo. Y si me dejas decir una última cosa, claro. Hablábamos al principio del episodio de Calvino y hay un monumento en Ginebra que a mí me llamó mucho la atención, que es el Muro de los Reformistas, se llama. Es el monumento a los grandes reformadores religiosos que, bueno, pues en Ginebra y en otros sitios expandieron el protestantismo, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención porque te da mucho del carácter que tiene en parte la ciudad,
también en parte el propio calvinismo, ¿no? Es el muro, el monumento es bastante sencillo, es una gran pared blanca y de ella salen así 4 estatuas de 4 señores muy serios. Yo no voy a decir que den miedo, pero que decir que no son figuras amables, ¿no? Son figuras severas, serias, muy imponentes, esa es la palabra, sí. Y esos 4 figuras pues son los 4 grandes reformadores de Suiza: Guillermo Farel, Teodoro de Bessé, John Knox, que era escocés, pero estuvo allí con Calvino, y el propio Calvino. Y realmente es un sitio que yo creo que vale la pena visitar porque es bonito, en su forma peculiar de ser bonito, pero es bonito y es muy revelador, pues eso, de cómo es en parte esa zona de Suiza, de cómo es la ciudad, de cómo es el calvinismo, no sé, de detalles como por ejemplo que todavía se pueden ver en parte hoy en día, que es que estaba prohibido que tú vieses el interior de un restaurante. No se podía ver a la gente comer. No sé muy bien exactamente en qué se basaba, pero era así. Y entonces pues ves que muchos restaurantes tienen sus ventanas, pero tienen unas cortinitas así bajitas para que no se pueda ver exactamente a los comensales. Ya no son más altas, son solo eso. Bueno, pues esos detalles de la ciudad, de cómo ha ido, pues obviamente, conformándose, como todas las ciudades del mundo, por otra parte, por una religión, pero allí con un caso un poco especial, pues también... Claro, con otro motivo, porque en España también hubo una época, sobre todo hace unas décadas, que estaba muy de moda también en ciertos restaurantes elitistas o donde iba gente importante. Hacerlos en Madrid, por ejemplo, Casa Lucio, desde fuera prácticamente no te das cuenta de dónde está, porque está totalmente tapado. En Madrid lo que pasa es que yo creo que el prestigio estaba en tener un reservado. Claro. ¿Sabes? Entonces, que ya no te viesen desde fuera, sino que no te viesen siquiera desde dentro. Pero ahí era una cosa, pues eso, religiosa, que no se podía ver a la gente comiendo. Bueno, con todo esto que os he contado y más cosas que me dejo, porque obviamente, bueno, por ejemplo, que habla de las instituciones internacionales y tal, yo creo que Ginebra es, como muchas otras ciudades de Suiza, un sitio al que vale la pena ir y que vale la pena conocer. Y bueno, pues asomarte también incluso a una cosa tan chorra como... Pero con tanta fama, tan chorra, me vais a entender lo que quiero decir, que no es turística, tal como los bancos, que es curioso ver allí los grandes bancos cómo están y cómo están abiertos al público y cómo funcionan. Pues continuamos, porque al igual que esos relojes suizos, aquí tenemos un reloj en la radio, satélite, que lo dirige también el reloj que hay en Suiza y que dice que ya va siendo hora de que vayamos a nuestra siguiente sección, una de las más queridas del placer de viajar, y es la sección Hoteles. Bueno, David, muy buenas, bienvenido otra vez a El Placer de Viajar, y nos tienes que contar un alojamiento muy especial que estuviste en la Sierra de Gredos. Muy buenas, eso es, y tanto, muy especial, en mitad de la Sierra de Gredos, en el Valle de las Ciruelas, cerca del Tiemblo. Pude experimentar pasar una noche en una casa rural en una de las zonas de España donde además el cielo es especial para ver estrellas, por ejemplo, y muy limpio. Es una casa rural que además, yo cuando llegué, lo primero que observo, que a mí me encantan, son las chimeneas. Esta casa es que una chimenea tenía una chimenea pero de las buenas. Y esto ya lo hace todo, porque en cuanto pones la chimenea ya la casa... Y hoy en día hablamos de casas rurales, pero yo creo que es importante explicar que esto es como, no sé si llamarle una red o una página o cuál es el nombre que ponerle, pero bueno, es como, sí, una página dedicada a ofrecer alojamientos rurales, pero alojamientos rurales especiales. O sea, no cualquier sitio, no cualquier casa rural... Que desembuche ya, que estoy con el boli y digo, pues, a ver, ¿cómo se llama exactamente? Que quiero ir. Apuntad, Aloha Camp es la plataforma para reservar alojamientos únicos en plena naturaleza, que además de que en España tiene alojamientos en Polonia, por si queremos reservar. Una pareja curiosa, eso está bien, eso me gusta. Bueno, pues es muy fácil porque tiene una aplicación en la que puedes reservar muy fácilmente y rápidamente estos alojamientos. Y lo bueno que tiene es que lo que hace es mezclar estas casas rurales o alojamientos rurales en mitad de la naturaleza. Y yo lo que pude es experimentar uno de estos alojamientos en el complejo rural Las Viñas. Ya os digo, Valle de las Ciruelas, el Tiemblo. En esta noche que pasé allí, la pasé bastante bien. La chimenea ayudó bastante, ayudó mucho. Y ¿qué podemos hacer además de estar en la casa rural, que está muy bien, pero hay que salir, ¿no?, a visitar cosas? Bueno, pues como está en plena Sierra de Gredos, allí lo que tenemos son bosques.
¿Y qué bosque está por ahí más cerca que podemos ver y disfrutar? El Castañar del Tiemblo, otro de estos bosques del Sistema Central. En ese sí que he estado y es una auténtica maravilla, Que es un sitio precioso. Es una absoluta gozada pasearlo. Unos castaños centenarios, tienen varios castaños centenarios, uno de ellos de hecho lo tienen rodeado y protegido porque es como el árbol más significativo, ¿no? Hay que decir que si vas en coche tienes que pagar un plus, es poquito, 6 euros, y 2 euros más por persona que vaya dentro del coche. Merece la pena pagarlo como si vas en 2 coches, ¿no? Hay que entrar y verlo. Es mejor ir en coche porque la subida son varios kilómetros hasta que llegas hasta arriba y luego la ruta, que es circular, cortita, pero claro, si llegas ya con una caminata de unos cuantos kilómetros cuesta un poco más, ¿no? Mejor ir a primera hora para aparcar, todas estas cosas que siempre decimos y recomendamos en este tipo de bosques, pues aquí es muy necesario ir prontito para coger sitio en el parking y visitarlo con tranquilidad. En otoño hay que ir, que es cuando está la hoja caída, es espectacular. el hayedo. Y el pueblo del Tiemblo también tiene una visita bastante interesante. San Martín de Valdeiglesias está por la zona. Que San Martín de Valdeiglesias ya es parte de la Comunidad de Madrid, estamos hablando de la zona entre esos dos, y es un pueblo muy interesante, tiene un paisaje muy interesante, y es un pueblo con mucho vino y muchas bodegas que están muy bien. Hay varias bodegas que ofrecen cosas formas de visitarla, de hacer catas y tal, que están muy bien, y es un paisaje de vino muy distinto. Es decir, no es lo que tenemos todos en la cabeza, así de grandes viñedos, es otra cosa, son viñedos pequeños, colgados de la montaña. Es un sitio que yo creo que también en Madrid, antes hablamos de la Sierra del Rincón, que no la conoce casi nadie, yo creo que esto también es muy poco conocido y realmente a mí me gusta mucho. Pues eso es, esto que estábamos hablando era Ávila, ahora lo que tú comentas es Madrid. Entonces son 2 provincias que está todo al lado. Es que en realidad en 15 minutos te pones en cualquiera de estos puntos. Muy recomendable el alojarse en una de estas casas rurales en mitad del... ¿Algún detalle que te llamara especialmente la atención, además del entorno obviamente en el que se encuentra de este alojamiento? ¿Con qué te quedarías? Bueno, es que el complejo rural Las Viñas, nosotros pensamos que un complejo es algo grande, son 4 casas rurales, pero lo bueno es que están metidas dentro de un viñedo, que es que lo comentabas antes, qué bueno. me acabo de acordar, y es un viñedo que está rodeando las casas literalmente. Entonces sales por el porche y ves ahí las uvas. Es una cosa muy bonita. Bueno, pues que recuerden a nuestros oyentes, este es uno de los muchos alojamientos que tiene AlojaCamp, que es una página pues que ofrece casas rurales un poco distintas que no son las que vamos siempre. David, pues ha sido un placer tenerte por duplicado en este episodio del Placer de Viajar. Y que lo tuyo... Aloha, no sé si se dice aloha también como chao, como hola y como adiós, pero AlojaCamp digo pues aloha. Siempre estoy buscando algo para... Tú enlazas el comienzo y el final del podcast. Pues no sé si está muy bien. Aloha está dentro de 7 días. ¿Cómo está Efectivamente, nos vemos y nos escuchamos. Igualmente a nuestros oyentes que nos escriban, que nos gusta saber que hay vida ahí. Hasta la semana que viene. Hasta dentro de 7 días. El Placer de Viajar, con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.